Hola a todos. En este video hablaremos sobre MongoDB, una de las bases de datos más populares en el mundo. MongoDB es una base de datos no SQL que se caracteriza por su estabilidad, flexibilidad y rendimiento. En este video te explicaremos qué es, sus principales características y cómo puedes utilizarlo en tu proyecto. Este trabajo está realizado por Karen Echavarría, Jorge Hernán Ramírez y Viviana Mosquera. Dentro del contenido tenemos la introducción, los fundamentos de MongoDB, características claves de MongoDB, casos de uso de MongoDB y demostración de MongoDB. ¿Qué es MongoDB? Es un sistema de base de datos no SQL orientado a documentos de código abierto y escrito en C++, que en lugar de guardar los datos en tablas hace en estructura de datos BSON, algo similar a JSON, con un esquema dinámico. Es una base de datos gratuita y puede descargarse o instalarse en tu propio servidor o utilizar servicios en la nube que lo proveen. ¿Cuál es su finalidad? Es poder brindar un elevado rendimiento tanto para la lectura como para la escritura, potenciando la computación en memoria, su replicación y la tolerancia a fallas automáticas que sostienen y ofrecen una fiabilidad a nivel empresarial que es envidiable por los otros sistemas, permitiendo una flexibilidad operativa. ¿Cuáles son los fundamentos de MongoDB? ¿Qué es una base de datos no SQL? Se refiere a una base de datos no relacional o no SQL. Una base de datos relacional es un formato de base de datos muy estructurado basado en una tabla como MySQL u Oracle. Las bases de datos no SQL están orientadas a los documentos y le permiten almacenar y recuperar datos en forma que no sean tablas. Las bases de datos relacionadas no se diseñaron para poder hacer frente a la escalabilidad y agilidad que necesitan las aplicaciones modernas, ni para beneficiarse de los sistemas de almacenamiento básico y de las potencias de procesos que exigen hoy en día. ¿Por qué MongoDB es una base de datos no SQL? Porque difiere de la base de datos relacionales tradicionales, en que no utiliza tablas para almacenar y organizar datos. En lugar de eso, utiliza un formato de almacenamiento llamado SON, que permite la representación de datos en documentos que se almacenan en colección. ¿Cómo se relaciona MongoDB con los otros tipos de base de datos? Se relaciona con otros tipos de base de datos en funciones de su capacidad para almacenar y procesar datos de manera flexible, escalable y eficiente, lo que lo hace adecuado para una variedad de casos de uso y necesidades de aplicaciones. Algunas de las relaciones más comunes son la base de datos relacionales, RDBMS. Ambas almacenan datos en una estructura tabular. La base de datos de clave valor. MongoDB puede considerarse una extensión de base de datos de clave valor, ya que también utiliza una estructura de documentos y clave valor para almacenar los datos. Otra de ellas es la base de datos grafos. MongoDB no está diseñado específicamente para manejar relaciones entre datos, pero es capaz de manejar datos relacionales a través de referencias y subdocumentos. Características de MongoDB. Una de ellas es la escalabilidad horizontal. Esta escalabilidad horizontal refiere a la capacidad que tiene MongoDB de crear nuevos nodos, dado que se trata de un sistema distribuido en el que se pueden incorporar nuevos nodos, como si fueran replicaciones del propio MongoDB. Esto permite que el rendimiento sea mucho mejor para la aplicación. Otro de ellos es la flexibilidad en el esquema. Los documentos de la misma colección no necesitan tener el mismo número de campo o estructura. Cada documento solo necesita contener un número relevante de campos en la entidad u objeto que el documento representa. Otro de ellos es consistencia eventual. Es una forma de garantizar la calidad en el servicio, permitiendo una gran disponibilidad y escalabilidad en los sistemas, modificando el comportamiento del almacén de datos, sin necesidad de tenerlos en tiempo real. MongoDB utiliza una técnica llamada replicación asincrónica para garantizar la consistencia eventual de los datos. Casos de MongoDB. Algunas de las empresas que hoy utilizan MongoDB son Visión Unificada, Internet de las Cosas, entre otras. Acá podemos verla como más ampliada la información.
de las empresas que ahora utilizan MongoDB. Vamos a hacer unas demostraciones de MongoDB y los dejo en compañía de mi compañera Karen y mi compañero Jorge. Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, mi nombre es Karen Echavarría y como decía mi compañera Diana, vamos a hacer una demostración de MongoDB donde mostraremos, en mi caso, voy a mostrarles la conexión desde Mongo, Atlas, que es en la nube, y también una conexión muy sencilla a MongoDB Compacts. Listo, entonces, en esta demostración de MongoDB, entonces, una de las actividades a realizar, entonces, es la instalación y configuración de MongoDB de una manera muy práctica y muy fácil. Entonces, vámonos directamente a la página de mongodb.com, donde nos va a solicitar una autenticación o crear una cuenta. En nuestro caso, pues yo ya tengo una conexión a Google. Voy aquí a darle clic en Google, esperamos a que nos cargue. Y una vez allí llegamos, pues nos muestra, pues digamos, varias opciones. En mi caso, como ya he usado la plataforma, pues me aparece aquí como una opción de pagos y de facturación. En este caso, me voy a ir aquí a la opción de Projects. Acá en Projects, por ejemplo, vamos a crear un ambiente o un clúster o un servidor, también se le puede decir, donde vamos a cargar un set de datos propiamente que trae ya MongoDB. Entonces aquí en esta opción vamos a dar clic en New Project. Acá en New Project le vamos a decir entonces, en este caso, por ejemplo, actividad o T, como deseemos llamarla, actividad text. Decimos siguiente. Acá si deseamos agregar a algún miembro de alguna persona, invitar a alguien para que también comparta, lo podemos hacer. En este caso no lo haré. Simplemente le decimos crear proyecto. Y una vez creamos el proyecto, entonces él nos va a preguntar dos cosas. La primera, que si deseamos, pues, que si deseamos agregar una IP, ¿sí? En este caso, si yo quiero, puedo agregar la que tengo. O también cuando creemos la base de datos, él nos va a pedir una configuración. En este caso, vamos a crear la base de datos. Entonces, vamos a crear aquí la base de datos. Por defecto nos trae entonces una sugerencia. En este caso, vamos a trabajar con la free. Yo ya también esa a modo de personalización, si queremos hacerlo en Azure, en Google o en AWS. Por defecto la dejaré en AWS y acá le vamos a dar clic en crear. Muy importante, aquí hay que colocar un usuario y una contraseña para la base de datos de fácil recordación para poder hacer, digamos, a futuro seguimiento, ¿cierto? Entonces aquí voy a manejar una fácil, voy a colocar aquí Karencilla, y voy a colocar una contraseña. La contraseña es de fácil recordación si quieren, Carecina 123 o también la pueden generar. Crear usuario. Y acá en esta parte te pregunta si tú quieres hacer una configuración avanzada por nube o local. En mi caso la haremos local y aquí vamos a configurar una IP genérica 0.0.0.0/0. Y acá simplemente le ponemos IP o dirección. Ya la dirección IP por defecto o el nombre que yo le desee agregar. Y le digo agregar. Listo. Por defecto ya me tiene adicionada mi IP. Si deseo la puedo remover o la puedo dejar. Acá le damos clic en finalizar. Él nos dice que felicidades. Entonces, que ok, que ya se ha creado. Y digamos aquí nos creó un clúster. ¿Sí? Lo llamó cero. ¿Sí? De igual manera, uno lo puede editar. Si uno le quiere dar otro nombre distinto, lo puede hacer. Acá en esta opción, este botón de conexión nos va a servir para conectarnos a distintos ambientes o formas que tiene MongoDB, en este caso por el shell o por una aplicación nativa con sus respectivos drivers. El MongoDB es que viene siendo el Compass, que es local, y o con conexión a Visual Code. Ahorita hacemos una rápida demostración allí. Acá esta visualización de monitoreo es más para ver las métricas y el comportamiento de nuestros servidores. ¿Cómo están? Aquí me regreso a actividad test. Acá en Browse Collection veo todo lo que es el tema de la data o el set de datos que tengamos. Sea que yo quiera cargar el set de datos por defecto que trae MongoDB o que yo quiera agregar mi propia data. Nuevamente al regresarme, en esta opción de estos tres puntos puedo editar la configuración de mi base de datos, que es donde yo puedo aquí, si yo le doy clic,
podemos venir acá y ver como la información, si ya no quiero el gratuito, sino que ya quiero hacer algo pago. Y es importante tener presente que debido a la configuración que hagamos en estos servidores, pues si tú configuras un servidor, digamos en la nube y configuras con tu tarjeta de crédito, debes estar muy pendiente de los costos porque por lo general se cobras por hora. Bien, vamos a hacer entonces una carga en esta opción donde dice cargar un dataset. Vamos a darle aquí cargar dataset. Antes de darle cargar, él siempre nos va a preguntar que ellos ya tienen una data creada que tiene un peso estos son ejemplos, que tiene un peso de 350 megas. Entonces acá le decimos load sales input. Esto siempre más o menos se puede demorar unos 5 minutos aproximadamente en la carga de la configuración. Para que lo tengan en cuenta. O sea, no es que se haya, digamos, de pronto dañado la configuración, sino que toma siempre un tiempito. Entonces, mientras tanto, aquí voy a pausar un momentico el video para que nos rinda el tiempo. Bueno, entonces, luego de haber esperado unos minutos, después de cargar los datos o el set de datos, nos dice que ya podemos acceder y ver un pequeño tutorial si lo deseamos así. Entonces, si yo aquí le doy clic en ver un tutorial, entonces él nos muestra cuál es la data, los prerequisitos, lo que se debe tener en cuenta, ¿sí? Él nos abre otra pestaña, acá me voy a regresar y finalmente entonces acá ya para yo poder los datos, entonces simplemente me voy acá a la opción donde dice cluster, ¿sí? Acá en cluster es muy importante y es ver cómo la configuración, él siempre nos va a mostrar que tiene tres clúster, un primario y dos secundarios. Eso es lo que nos dice en este caso. Y acá donde dice ver colección de datos, entonces acá ya nos muestra, digamos, la data. Recuerden que ahorita cuando estábamos viendo, inicialmente no estaba la información porque no habíamos hecho la carga de los datos. Acá ya nos muestra la información. Acá yo puedo crear otra base de datos si deseo. También me permite insertar los documentos desde acá y pues acá ya me muestra información de ejemplos de compañías, eh, de posts, de lo que yo quiera acá explorar. Y acá me permite también realizar consultas de información si yo lo quisiera hacer. Acá en SIPS, acá ya puedo consumir información de lo que esté aquí disponible y acá pues también puedo establecer de alguna manera, digamos, consultas, ¿sí? Por ejemplo, en Visual Code existe una extensión donde yo también puedo crear ese tipo de conexiones directamente y consultar tal cual como está aquí la información, hacerlo desde allí directamente dentro de Mongo atrás. Ahora bien, si yo quisiera, si yo quisiera conectarme de manera local, también lo pudiese hacer. ¿Cómo? Como lo estábamos viendo ahorita al inicio, y es la forma de yo hacer la conexión. Entonces acá me vengo nuevamente a la parte del servidor o del clúster y acá donde dice Connect, entonces en esta opción que dice conexión usando MongoDB Compacts, le damos clic. Acá ya nosotros seleccionamos entonces el ejecutable según nuestro sistema operativo. En mi caso yo ya descargué el componente. Ya acá es si quieren el ejecutable o en MSI o en .zip. Y luego de que ya lo descarguen, simplemente le dan download. Y acá por eso les decía que era importante que guardáramos la contraseña, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí esto lo vamos a necesitar cuando nos vayamos a conectar a MongoDB Compass. Entonces, en esta opción, como yo ya lo tengo instalado, y le digo MongoDB Compass. Entonces acá le doy clic. Es muy fácil. Cuando uno lo ejecuta, él inmediatamente abre esta opción. Miren que acá por defecto él me dice, hola, mira, estás en una conexión URI con localhost por defecto que es 27017. Si yo en este momento le digo connect, me dice que no hay ninguna conexión, que no encuentra nada. Como yo quiero hacer la conexión directamente a esta base de datos que tenemos acá, este clúster que acabamos de crear, entonces lo que hacemos es que vamos a copiar esta URL, la copiamos, nos vamos para MongoDB, acá Compass, pegamos la URL y es muy importante que aquí el password coloquemos el que hayamos definido, ¿cierto? Es acá, en mi caso, Karen 123 y le digo connect. Ok,
Acá creo que me equivoqué, creo que era cadencilla, entonces. Listo. Entonces miren que cuando ya uno se conecta, él inmediatamente abre la ventana y me disponibiliza entonces las mismas bases de datos que tenía allí en el Mongo Atlas, en el MongoDB Atlas. Miren que acá ya también me muestra la información y acá igual. Puedo venir, consultar información, puedo agregar información, importar, insertar documentos, si deseo hacerlo. Acá en más opciones me permite ver el nombre, el orden, la encolación, de acuerdo a la información. Si necesito exportar los datos también me lo permite hacer, ¿sí? Acá siempre nos va a mostrar cuántos documentos existen, si quiero hacer agregaciones, si quiero ver los esquemas, eh, la, la expansión, los índices y las validaciones de información o reglas que yo desee implementar, él también me lo hace. Muy importante, pues si yo ya quiero, por ejemplo, aquí cambiar el nombre o guardar la conexión, también se puede hacer, la puedo guardar como una conexión favorita. Acá, por ejemplo, puede ir como prueba, ¿cierto? Le asigna uno un color, aquí guardar y también te deja pues como, digamos, en este caso, realizar este tipo de configuración. Adicional a ello, también te permite crear o nuevas conexiones o también desconectarte, ¿sí? Cuando aquí ya uno le da clic en desconectar y nuevamente acá, él te deja, pues aquí por defecto porque ya está, pero ahí le di desconectar a la base de datos y miren que acá igual está, me dice que es una conexión reciente que hice. Si yo quiero volverle a dar clic, simplemente al darle yo clic acá, le digo Save y Connect. Si yo ya lo quiero conservar, perdón, voy aquí a darle text, digo acá, ahí me dice refrescando y nuevamente me carga la información. Listo. Entonces, pues digamos, esta es una manera un poco rápida, pero fácil de yo poder realizar la conexión tanto desde la nube, en este caso, ¿cierto? Como desde a manera local. De una manera supremamente fácil, yo puedo hacer este tipo de conexiones y consultar información o las bases de datos que tenga, ¿sí? Por último, también pues en esta opción él tiene la forma de en Visual Code de una extensión de MongoDB donde yo puedo venir a consultar información. Simplemente pues acá en este momento es porque está desconectada la base de datos, pero para que tengan conocimiento, acá en extensiones, cuando buscamos la de Mongo, él la permite instalar, ¿sí? Y por defecto él se va a comunicar con la base de datos que tengamos configuradas en este caso. Ya pues por defecto, en este caso me está diciendo que está desconectada la base de datos y por eso no me permite. Yo aquí si quiero puedo darle aquí Mongo Atlas y puedo conectarme. Me dice que ahí ya estoy conectada y acá simplemente le digo play. Siempre nos va a sacar un mensaje, digamos en este caso de como una alerta, ¿sí? Pero miren que cuando yo consulto, entonces aquí me trae la información. Aquí le estoy diciendo que por favor solamente me traiga los datos de la base de datos de Simple Training, de la base de datos de ZIPS y del estado solamente de New York y ya me hace el filtro de la información. Si esto mismo yo lo quisiera llevar, por ejemplo, acá a esta opción de Mongo, Mongo Compass acá en ZIPS, simplemente vengo acá, selecciono aquí y consulto. Listo. Acá simplemente le digo fin, me muestra que hay 1596 registros, ¿cierto? Y solamente me está filtrando la información de New York. Si así lo quisiera, pues manejar, o si aquí le quiero dar limpiar y ya no quiero ver la de New York, sino por ejemplo la de Los Ángeles, entonces acá a L y le digo fin, ¿sí? Entonces me dice que hay 567 componentes o registros o documentos que contienen información de Los Ángeles. Bueno, espero que haya sido de ayuda y ahora le doy paso a mi compañero Jorge que tiene una forma de mostrarnos cómo realizar consultas, ¿sí? Y ya con esto damos fin. Entonces, Jorge, adelante con tu video. Saludos compañeros. Para continuar con nuestra presentación veremos cómo interactuar con MongoDB a través del lenguaje de programación Python. Los comandos básicos para la interacción con las bases de datos son denominados CRUD en inglés o CLAB en español, debido a sus acrónimos. Los prerequisitos para llevar a cabo esta interacción son los siguientes. 1. Instalar un editor de código, en este caso el Visual Studio Code por ser gratuito y muy versátil. 2. Instalar intérprete de comandos de Python.
3. Instalar MongoDB en local. Al instalar el Visual Studio Code debemos marcar la opción Agregar a Path para que la ruta de la instalación sea incluida en las variables de entorno. Habiendo instalado el Visual Studio Code, se ejecuta el programa y en la barra lateral izquierda seleccionamos el icono de las extensiones que hemos remarcado en el cuadro rojo pequeño y luego en la caja de texto de la parte superior escribimos Python para que nos filtre las extensiones asociadas y seleccionamos e instalamos la extensión Microsoft IntelliSense. Al realizar la instalación de Python también debemos marcar la opción Add Python a Path para que esta ruta también sea incluida en las variables de entorno. Para terminar, se realiza la instalación de MongoDB teniendo en cuenta lo siguiente. 1. Marcar la opción de Install MongoDB as a Service para que la base de datos se active al iniciar el computador. 2. Seleccionar la opción de Install MongoDB Compass, que es la interfaz gráfica o herramienta interactiva para consultar, optimizar y analizar sus datos. Habiendo terminado la instalación de MongoDB, se debe crear la carpeta Data en la raíz de la unidad C. Y dentro de la carpeta Data se debe crear la carpeta DB, en donde MongoDB almacenará la información de las bases de datos y sus componentes. Se abre el MongoDB Compass y se configura el hostname con localhost y el puerto como 27017, el cual es el que se usa por defecto. También se puede configurar directamente la URI como MongoDB //localhost 2.27017. Hasta aquí la configuración del ambiente. A continuación efectuaremos un primer acercamiento con MongoDB a través del MongoDB Compass, para lo cual efectuaremos la selección del aplicativo dentro de nuestros aplicativos actuales instalados. Le damos clic, él automáticamente entonces nos abre la interfaz de MongoDB Compass, donde vamos a tener ya entonces la configuración de la conexión realizada inicialmente. Simplemente nos conectamos, ya nos aparecen 3 bases de datos que por defecto se instalan con la instalación del MongoDB. Vamos a agregar nuestra propia base de datos, la cual llamaremos UCN, y nuestra primera colección la vamos a llamar alumno. Creamos entonces dicha base de datos, la cual automáticamente tiene su colección. Al paso seguido efectuaremos la adición de datos a través de los documentos, donde damos clic en Add Data, luego seleccionamos Insert Document. Aquí nos genera una estructura básica, incluyendo un ID por defecto para el primer registro. Vamos entonces a ingresar unos datos para estas calificaciones o para esta estructura, donde tendremos un nombre, un sexo y una calificación. Damos insertar y nos crea el registro con los datos entonces ingresados. Podemos obviar también la creación del ID. Simplemente vamos a agregar un nuevo documento, borramos entonces los datos y solamente vamos a colocar los datos de un nuevo registro. Lo insertamos y él por defecto toma entonces la inserción también del ID. Ahora bien, el principal objeto de este ejercicio es realizar el acercamiento a MongoDB a través de Python y no de MongoDB Compass como lo hemos realizado hasta el momento. Para ello tenemos un código previamente construido y documentado, el cual será suministrado conjuntamente con el video para su estudio y manipulación. Este código consta de 4 partes. El primero es la selección o sección de importación de módulos, en la cual incluimos rutinas, controladores, módulos y submódulos que básicamente es un código subyacente que nos permitirá llevar a cabo las tareas requeridas de manera mucho más expedita. Aquí usaremos los siguientes: PyMongo, el cual es un controlador nativo de Python para generar las conexiones a MongoDB. tkinter es la interfaz por defecto de Python con un conjunto de herramientas gráficas, fácil de programar, con su sintaxis clara y con una documentación muy completa. Como submódulos de tkinter usaremos ttk y messagebox. Adicionalmente usamos el BSON o Binary JSON con su submódulo Object ID, que nos permitirá acceder y manipular la información en la base de datos de MongoDB. El segundo aparte es la definición de variables globales, las cuales nos permiten guardar valores fijos como constantes o variables de acuerdo a lo requerido por el programa. Aquí hemos definido una serie de variables con la codificación, la cual podrán estudiar más a fondo y leer el código y la documentación consignada en él para tener un mejor entendimiento de estas.
El tercera parte es la definición de los procedimientos, el cual son sus rutinas que ejecutadas de forma reiterada a lo largo del programa tienen como fin llevar a cabo una acción específica, tales como mostrar la información contenida en la colección de la base de datos, seleccionar un documento, crear o insertar, modificar y o borrar estos mismos. Dentro de este tipo de definición de procedimientos vemos que aquí tenemos mostrar datos, crear registro, modificar el registro, borrar el registro y el doble clic sobre la tabla que nos permite seleccionar un elemento o un documento en la tabla. El cuarto parte es el cuerpo del programa, el cual tiene la partitura u orden en el que se llevarán a cabo los procesos en la ejecución del programa. El código aquí consignado permite la creación de una ventana en la cual se mostrarán los documentos de la colección alumno, así como los elementos que permitirán realizar las acciones del tercera parte, es decir, insertar, modificar y o borrar documentos de la colección. A partir de ese momento efectuaremos la ejecución del programa con el fin de llevar a cabo la interacción con la base de datos UCN y los documentos creados en la colección alumnos. Inicialmente, al llevar a cabo la ejecución del programa, este nos mostrará la información existente que ya habíamos creado inicialmente con el MongoDB Compass. Luego, efectuaremos las operaciones CLAP sobre la colección, es decir, crear, leer, actualizar y borrar documentos. Para ejecutar el programa, simplemente nos paramos sobre el aplicativo, damos control F5 o podemos dar clic sobre el ejecutor de programas en la parte superior derecha del Visual Studio Code. Este entonces ejecuta la ventana que hemos creado, en la cual aparecen los dos registros creados inicialmente con el MongoDB Compass y sus respectivas columnas. Ahora vamos a efectuar las operaciones CLAP, es decir, la C de crear, vamos a crear un nuevo registro, en este caso Karen, quien tiene sexo femenino y tiene una calificación de 9. Creamos el registro, vemos que automáticamente nos es mostrado, nos carga dentro de la tabla. Ahora vamos al MongoDB Compass, actualizamos los datos en la colección y vemos que ha sido insertado de forma correcta el documento. Ahora vamos a crear un nuevo registro sin incluir uno de los datos. Vamos a incluir a Viviana. Vamos a colocar un sexo errado, masculino, y lo vamos a colocar sin calificación. Si tratamos de crear el registro, él efectúa la validación y nos informa que los campos no pueden estar vacíos. Aceptamos, ingresamos un valor, vamos a colocar un valor de 5, creamos el registro y vemos que Viviana ha sido creado con el sexo masculino y una calificación de 5. Actualizamos nuevamente el MongoDB Compass y vemos entonces que el registro nos aparece. Vamos entonces a efectuar la corrección por el sexo y la calificación que sabemos que están errados. Damos doble clic sobre Viviana, nos carga entonces dentro de los artefactos tanto el nombre, el sexo y la calificación que estaban incluidos en la base de datos. Vamos a corregir el sexo y vamos a corregir la calificación. Al efectuar la modificación del registro, vemos entonces que Viviana ha sido cambiado el sexo por femenino y la calificación ha sido corregida también. Ahora vamos a ingresar otro registro. Hernán, de sexo masculino, y una calificación de 10. Creamos el registro y automáticamente vemos que este ha sido cargado correctamente. Sin embargo, sabemos que esta persona no hace parte del grupo. Cargamos nuevamente los datos y efectuamos entonces ya la operación de borrado del registro. Antes de efectuar el borrado, vamos a actualizar primero la recarga de los datos en el MongoDB Compass. Vemos que ha sido creado correctamente y ahora sí vamos a borrar el registro. Lo borramos, vemos que Hernán ha sido eliminado de la tabla que tenemos dentro de la ventana y vamos a actualizar también la carga de los datos. Vemos también que ha sido entonces eliminado de nuestra base de datos. Con esto entonces daríamos por terminado las operaciones CLAP sobre la colección que tenemos
en nuestra base de datos UCN. Muchas gracias por la atención.